significa? Si en esta generación yo estoy aumentando la producción de leche, ¿qué pasa con la fertilidad en estas vacas? Comienza a bajar porque la correlación es negativa. Ustedes dirán, profesor, no hay problema, en la siguiente la arreglo. Ok, aquí, ahora vas a mejorar fertilidad. Pero ¿qué pasa con la producción de leche aquí? Comienza a bajar. Entonces, después de 30 años de chamba, terminas donde empezaste. No logras cambiar nada, porque había una correlación desfavorable. Profesor, entonces toda la correlación positiva es buena y toda la correlación negativa es mala. No he dicho eso. Estoy diciendo que debe haber una correlación favorable. Ejemplo de otra correlación desfavorable. Por ejemplo, peso de vellón y diámetro de filo. Entre estos dos caracteres, la correlación es positiva. ¿Eso qué significa? Si yo aquí en esta población aumento el peso de vellón de la lana, ¿qué pasa aquí con el diámetro de fibra? Aumenta. ¿Eso es bueno o malo? Malo. Yo no quiero que aumente el diámetro de fibra, yo quiero que la fibra sea finita, o sea, reducirlo. Entonces, esta es una correlación desfavorable. No poder trabajar en estos dos caracteres porque la correlación es desfavorable. Así que recuerden, no necesariamente el hecho de que sea positivo es favorable. No necesariamente el hecho de que sea negativo es favorable. Pero muy en cuenta cómo se toman los caracteres y qué deseo yo de cada carácter para poder obtener una buena respuesta de la selección. Entonces, ventaja de la selección entrante es facilito. Es bien fácil, porque solamente es la selección unicarácter por cada vez. Desventajas de la selección entrante, como dice enumerar. Toma mucho tiempo. Las correlaciones entre los caracteres tienen que ser favorables. Esas son las desventajas de la selección entrante. Entonces, como tiene esas ventajas, es que se creó la otra que es la de niveles independientes de rechazo. ¿Y cómo funcionan los niveles independientes de rechazo? Vamos a ver acá. Los niveles independientes de rechazo indican que ahora tú puedes seleccionar por los caracteres que estás buscando al mismo tiempo. Ahora sí. Entonces tenemos acá esta población. Por acá tengo peso de nacimiento y por acá al mismo tiempo tengo peso del ST. Ahora tengo los dos caracteres en un solo momento. Eso significa que vamos a seleccionar de este grupo de la población a los que tienen lo mejor para ambos caracteres. ¿En qué cuadrante se encontrarían los mejores individuos que tengan lo mejor para ambos caracteres? Trigonometría, este era cuadrante 1, ¿no? Estos son los mejores individuos. Perfecto. Ahora simplemente ya no elijo pues una parte del círculo, ahora es un cuadrante del círculo que vamos a elegir para los mejores individuos para ambos caracteres. Y los demás se descartan. Pero aquí hay un inconveniente. Al descartar a estos individuos o estos individuos, se dan cuenta que ahí tengo individuos con buenos alelos para peso LCT, aunque no son tan buenos para peso nacimiento. O tengo buenos individuos con alelos favorables para peso de nacimiento, aunque no son tan buenos para peso LCT. Entonces, al hacer eso, estoy perdiendo buena calidad de alelos, están yendo de la población. Uno puede pensar, pero no quiero que se vayan de la población, están siendo muy buenos, aunque apenas da química. No puedo votarlos porque son igual algo muy bueno para mi población. Entonces, lo que uno podría hacer es incrementar este rango de seleccionado, ¿no? Lo amplías acá. Se podría hacer eso para evitar justamente perder tantos animales que son tan favorables en la población. Entonces, en esta población, en los de verde, lo que estamos logrando es, pues, aumentamos el porcentaje de seleccionados. Ahí está incrementando ese porcentaje. Pero al incrementar el porcentaje de seleccionados, ¿qué pasa con la intensidad de selección? Disminuye la intensidad de selección. Y si la intensidad de selección disminuye, ¿qué pasa con el progreso genético? También disminuye, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, tengo acá una desventaja, ¿no? Yo puedo incrementar el porcentaje para no perder los buenos alelos, pero sacrifico progreso genético. Ahora, la otra opción, uno dirá, profesor, pero hay que ser más listos, hay que elegir entonces lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Elegimos este grupito de acá. Lo mejor de lo mejor. Para los dos caracteres al mismo tiempo. ¿Ok? Al hacer esto, al reducir el porcentaje de seleccionados,
la intensidad va a aumentar, por lo tanto, en el corto plazo, el progreso genético también se va a incrementar, pero acá hay un detalle. ¿Qué sucede si yo elijo a estos como futuros fundadores de todas las siguientes generaciones? Porque son poquitos que piden lo mejor para ambos caracteres. Salta por acá, comienza a elevarse la consanguinidad, lo cual reduce la varianza adictiva. Se comienza a tener la consanguinidad. Y eso reduce esta varianza adictiva. Y al final, a largo plazo, comienza a tener el problema de que no logras el proceso genético que te esperabas. Entonces, ya pueden darse cuenta acá que tengo que tener mucho cuidado sobre esos valores límites. No puedo aumentar tanto el porcentaje seleccionado, tampoco puedo reducirlo tanto. Entonces, el que hace este método tiene que hacer muy bien los cálculos para predecir el punto óptimo de beneficio en donde yo tenga un buen proceso genético sin aumentar mucho la consanguinidad. ¿Qué hacen algunos? ¿Se acuerdan del selection? ¿Se acuerdan que ustedes ensayaban diferentes escenarios? Igual hacemos acá, ¿no? Podemos hacer selection y comenzar a probar cuál será el mejor método. La varianza adictiva baja la varianza adictiva porque tiene menos variabilidad y aumenta los homocigotas, por lo tanto se va a reducir. Y al reducir esta de acá, luego a largo plazo se va a reducir el progreso genético, que es justamente lo que no quiero. Otro detalle, cuando se trabaja con el NIR, también debo procurar que las correlaciones entre los caracteres sean favorables, o sea, como el tándem, ¿no? Ahí me limito a México, ¿no? Tiene que ser correlaciones favorables. Y otro detalle es que si yo quiero trabajar tres caracteres, sería tres dimensiones, ¿no? Acá tendría un tercer carácter, en el eje Z un tercer carácter. Y ya se forma una esfera de la cual tengo que agarrar los mejorcitos de esa esfera. Sí, claro, los mejores de esa esfera. Una pequeña porción de esa esfera. Entonces, ya de por sí, el método NIR nos dice que no puedo trabajar este método con muchos caracteres. Normalmente trabajan aquí con 2 o 3 caracteres. ¿Qué pasa si lo quiero trabajar con 4 o 5 caracteres? Porque en ese caso, lo que hacen algunos es aplicar 2 caracteres ahorita y cuando mejore los 2 caracteres, ahora paso a otros 2. Eso se llama combinar el NIR con tándem. Es un nivel independiente de rechazo en 2 etapas. ¿Se acuerdan cuando en selection había en la primera opción de elegir selección una etapa, selección 2 etapas, selección 3 etapas? Ya, eso es justamente hacerlo en diferentes etapas el grupo de caracteres. Pero obviamente eso es cuando quieres aumentar la cantidad de caracteres y se combina el efecto del tiempo que toma eso. Eso también tendría que tener relación entre la primera que tenga una buena adaptación, porque si los 2 caracteres iniciales tienen una correlación favorable con los otros 2, no les significa que estudian lo mismo. Así es, pues es muy importante que los 4 caracteres tengan todas correlaciones favorables. Muy importante eso, si no, no podrían trabajar. Esa es una desventaja que tenemos en el grande, no está bien el riesgo, tenemos que considerar eso. Otro detalle, aquí recuerden que tengo que trabajar con un grupo de animales que voy a seleccionar, pero no puedo trabajar eso cuando tengo pocos animales ya en el inicio de mi población. Es decir, un pequeño productor no puede trabajar con este método con 40, 50, 80 animales. No se puede, es muy poquito. Para trabajar esto de acá, el tamaño de la población tiene que ser bastante grande. Un tamaño, un N bastante grande. ¿Cuánto es el tamaño de la población ideal para trabajar el método NIR? Es relativo de acuerdo a cada especie, pero por lo menos por encima de los 500 o 600 animales. Cuando tengo esa cantidad en la población, sí puedo trabajar este método NIR. Pero un pequeño productor con 40, 50 o 100 animales, no, la tiene muy difícil, no vas a poder lograr lo que esperas. Entonces, en esos casos donde tengo una especie con intervalo generacional largo, las correlaciones son desfavorables, o mi tamaño de población es muy pequeño, o me complico el porcentaje de seleccionado que voy a utilizar. Para solucionar esos problemas se han creado los famosos índices de selección. Y los índices de selección es la que en la actualidad, por esa razón que mencioné, es la que se utiliza más. Ahora, los índices de selección lo que hace es justamente eso, crear un índice de valor en cada individuo para que se pueda escoger en función de ese valor de índice. Ustedes cuando sacan su nota de
curso, ¿cómo lo sacan? ¿Cómo calculan ustedes la nota del curso? De eso, de cualquier curso, ¿qué hacen? ¿Qué multiplican? La nota por el porcentaje, ¿no es cierto? Y sale una nota. ¿Cómo sé yo quién es el mejor del salón? El que tiene más nota, ¿no es cierto? Ahí sale el primer lugar, el quinto superior, tercer superior. Índice de selección es muy parecido en animales. No tiene cada animal una nota, cada animal tiene un rendimiento. Peso de nacimiento, peso al año, a la altura, tiene su propio rendimiento. ¿Y cómo sé cuánto vale cada uno de esos rendimientos? Pues con el porcentaje de la nota, que en este caso es ponderado, el ponderado de cada carácter, un coeficiente ponderado. Lo que hacen los índices de selección es hallar ese coeficiente ponderado para cada carácter, para que al final obtengamos una formulita en donde todo sume y me dé el mejor individuo. Entonces, ¿cómo funcionan los índices de selección? Los índices de selección combinan información de rendimiento de múltiples caracteres en un solo índice de nota. Y para eso, primero debemos definir los caracteres en el objetivo de selección, lo cual también se denomina valor de cría agregado o H. Y segundo, debo definir los caracteres en el índice de selección. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero definir el objetivo y luego ver en el índice qué cosa es lo que vamos a medir. ¿Y cómo se logra esto? Vamos a ver. Primero tengo que definir el H. El H es lo primero que tengo que definir. El H, acaso, esto acá viene a ser lo que quiero mejorar, mi objetivo. Ese es el H, mi valor de cría agregado. Y eso se tiene que ir de la mano con los coeficientes del índice. Y eso de acá que viene a ser, esto es lo que quiero medir. Eso es el índice de selección, coeficiente del índice de selección. Como lo que yo quiero mejorar muchas veces está relacionado con lo que quiero medir, estos dos se igualan. Se igualan. Igualamos todos. Ejemplo de lo que yo quiero mejorar, igual que el anterior. Yo quiero mejorar peso de nacimiento y quiero mejorar peso al destello. Muy bien. El peso de nacimiento se puede medir. ¿Puedo medir peso de nacimiento? Claro, no tiene que una balanza. Entonces el peso de nacimiento se puede medir. Peso del destete se puede medir. Sí, ¿no? Al destete lo pesamos en la báscula y ya está. Tengo su peso. Entonces, como se dan cuenta, muchas veces lo que está en el objetivo es igual a lo que está en el índice. Es muy común hacer esto, que lo que esté en el objetivo esté en el índice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en índice de selección? Acá ya tenemos una gran ventaja. Yo puedo agregar más caracteres, inclusive caracteres que en ese inconveniente. Yo quiero ahora mejorar conversión alimenticia. Yo quiero mejorar conversión alimenticia. Yo quiero mejorar. Es mi objetivo de selección. Pero le dije hace un momento, la conversión alimenticia la puedo medir. No la puedo medir, es la realidad. Tenés que tener acá niveles poblados. Es imposible o muy, pero muy difícil medir la conversión alimenticia en cada animal. Pero lo que sí puedo medir en cada animal es la ganancia diaria de peso. Ganancia diaria por día, o por semana o por mes. Eso sí lo puedo medir en cada animal. Es fácil medir. Entonces, yo tengo mi objetivo, es esto, pero lo que mido es esto. ¿Se dan cuenta que aquí cambió? ¿No es cierto? Cambié del carácter que estoy mejorando por otro carácter que estoy midiendo. ¿Y cómo sé que al medir esto y estoy mejorando esto de acá? Porque estos de acá tienen correlación, tienen cierta correlación. El cambio en uno cambiará este de acá y genéticamente se está haciendo de ahí una mejora en este carácter, aunque estés midiendo este otro carácter. Y no solamente entre ellos, sino que también tiene correlación con este, correlación con este, con este, con este. Entre todos tienen correlación. Es una ventaja de los índices de selección, que ahora, a diferencia del tándem y NIR que me frenaban las correlaciones,
acá toma en cuenta las correlaciones y las incluye en la ecuación para que los ponderados sean adecuados de acuerdo a la importancia de cada carácter y también de acuerdo a las correlaciones. Entonces, aquí ya no me preocupan las correlaciones, se va a tomar en consideración esas correlaciones. Así sea desfavorable, ¿eh? Igual pueden entrar aquí en los índices de coeficiente. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos acá? Pues obviamente lo que yo quiero acá mejorar es la parte genética y también la parte económica, es lo que yo quiero mejorar, la parte genética y la parte económica. Esto es igual a lo que estamos midiendo, y lo que estamos midiendo es el fenotipo. Entonces acá va el fenotipo multiplicado por eso que está acá. Este valor de B, estos son los coeficientes del índice de selección. Eso es lo que yo quiero calcular. Esos son los ponderados. Eso es lo que nosotros vamos a desear. Debemos calcular los coeficientes ponderados de cada carácter. Esos son los valores de B. ¿Se acuerdan que le decía, no? Es como la nota por el porcentaje. La nota sería el rendimiento de cada animal en cada carácter. Y el porcentaje sería este valor de B, que es en realidad un número entero, no es un porcentaje, es un número sencillo tal cual. Ahora bien, ¿cómo calculamos los índices de selección? ¿Qué información necesito? Yo quiero mejorar la parte genética y también ver la parte económica. Entonces, en mi ecuación entra de ambos caracteres todo el componente genético y todo el componente económico. Vamos a hacer algo más sencillo con solamente dos caracteres. Vamos a trabajar, imaginemos, con peso de nacimiento y peso de nacimiento. Nada más, esos dos caracteres, no voy a considerar los otros dos. En este caso, la parte genética de un carácter, sabemos todos que la genética nos interesa más la parte de hijos. Entonces, cada carácter tiene aquí la parte genética, su varianza aditiva de peso del estente, y tiene su varianza aditiva con la peso de nacimiento. Acá peso de nacimiento, peso de nacimiento. Entonces, ya tenemos acá peso de nacimiento y peso adolescente. Su varianza aditiva. Pero entre ellos hay una correlación. Entonces puedo agregar aquí dentro de la ecuación la covarianza, que es como la correlación aditiva. Covarianza aditiva. Ahí está. Aquí se crea un vector matriz. Ahí está. Se crea un vector de matriz. ¿Se acuerdan de matrices? ¿Sí se acuerdan de matrices? ¿No? Claro, ustedes han pasado mucho ya y saben perfectamente cómo calcular una matriz. Acá ya se forma una matriz en la parte genética. Esa es de acá. Ahora viene la parte económica. Como son dos caracteres que estoy trabajando acá, tengo aquí multiplicado por otra matriz, otro vector, que es el valor económico de peso de nacimiento y el valor económico de peso. Ahí está. Esa es la otra. Facilita. Más sencillo es el vector. Solamente tengo dos caracteres, por lo tanto tengo dos valores económicos. El valor económico, acá se llama valor económico relativo. Y el cálculo del valor económico relativo se hace de una forma muy sencilla. Para cada carácter hay una ecuación de ganancia. Entonces, lo único que tienen que hacer es sacar la integral de esa ecuación de ganancia y listo, obtengo el valor económico relativo. ¿Se acuerdan de derivadas e integrales? Sí, ¿no? Les puso matemática y ahora derivadas, integrales, teorema de límites, ¿no? Eso es un insulto para ustedes lo saben hacer para el hecho de hablar de eso. No es la intención del curso que ustedes desarrollen integrales de cálculo. Eso es solamente para que sepan cómo sostiene estos valores económicos relativos. Ahora, le decía que este coeficiente debe quedar solito. Esa es mi incógnita, lo que yo quiero calcular. Entonces, toda la parte fenotípica pasa al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo, ¿no es cierto? Pero pregunta, ¿en matrices se puede dividir? No se puede. Una matriz se puede sumar, se puede multiplicar, se puede restar. Exacto. Y en este caso, recuerden que una matriz nunca se puede dividir, se puede llevar a la potencia inclusive, pero no se puede dividir. Entonces, ¿cómo paso esta parte fenotípica al otro lado sin que sea dividiendo? ¿Ah? Exacto, 1 sobre, o sea, tengo que poner acá este vector
varianza fenotípica de peso de nacimiento, varianza fenotípica de peso al destete, con su respectiva covarianza fenotípica acá, vector, a la menos 1. Ahí está, listo. Con eso ya me ahorré el problema de tener que pasar a dividir. Al elevar a la potencia menos 1, eso es como si fuese 1 sobre, ¿no es cierto? Y en matrices sí puedes elevar a la potencia, eso es muy importante. ¿Correcto? Al final, ¿qué me queda? Me queda igualito a mi resultante. Yo tengo acá los coeficientes del índice de selección, esta es la ponderación que tiene cada carácter. Como son dos caracteres que estoy trabajando, entonces me queda acá un vector resultante, B1, que es para peso de nacimiento, y el B de peso al destete. Así va a quedar mi ecuación matricial. Y ahora que ya tengo la ecuación matricial, ahora solamente me queda resolver la matriz y listo. Al resolver esto por eso elevado al menos 1 me da los coeficientes del índice de selección, en este caso de los caracteres. Por si acaso, en el curso no es el objetivo que ustedes resuelvan una ecuación matricial, no. No es el objetivo del curso. Pero sí es el objetivo que ustedes armen correctamente la ecuación matricial. Sí es lo que les voy a pedir en el examen de la próxima semana. Que sepan armar esta ecuación matricial. Bueno, no resolverla, no se preocupen. No resolverla, eso lo hace la computadora. Lo que sí se pide es que sepan armarla adecuadamente. Así como está, así debe quedar. Si en el examen ustedes ponen acá el fenotípico y no colocan la menos 1, 0 puntos, porque sale cualquier cosa diferente. ¿Solo es el menos 1? No, nada. Ese menos 1 cambia todo y te sale valores muy diferentes. Si pones el 1 y ni siquiera pones negativo, también 0 puntos. Por una raya, tanto evidente. Entonces tienen que tener en cuenta que en este caso la ecuación tiene que estar bien armada para que se pueda solucionar. Ya en la solución de esto hay aplicaciones, hay la misma calculadora financiera lo hace, el Excel, hay un montón. Aplicaciones de internet hay cualquier cantidad. Eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes puedan armar bien la ecuación y resolver, o bueno, a menos que aquí, cómo resolver este ecuación. Al final, ¿qué vamos a tener? Estos dos coeficientes. Entonces, el índice de cada animalito será igual al rendimiento de un carácter por su coeficiente del índice de selección más el rendimiento de otro carácter por el coeficiente, y así, tantos caracteres tengas, serán tantos coeficientes que tengas que multiplicar. Así queda la fórmula final. En este ejemplito, como son dos caracteres, la fórmula termina a sacarlo. Ahí termina mi fórmula. Si fueran 3 caracteres, habría un tercero y ahí termina, ¿no? Con 3 caracteres. Tenemos siempre la misma cantidad de coeficientes para la cantidad de caracteres que estamos midiendo. Por si acaso, también hay índices de selección en donde tú tienes 3 caracteres midiendo 2 caracteres también. O también tenemos 4 caracteres que quiero mejorar midiendo un carácter solamente. Obviamente no vamos a entrar en ese detalle de ecuaciones matriciales de dimensión. Sería una matriz de 4x1, 3x2 o 5x4, no. No vamos a entrar en ese detalle. Nosotros tenemos que darnos en misma dimensión, matriz de 2x2, 3x3, 4x4. Entonces, por ejemplo, una matriz de 2x2. Ya imagino que saben cómo sería una matriz 3x3, no se trata de decirlo. Una matriz 3x3 sería sus 3x3 números que va a tener ahí, ¿no? De varianzas y sus respectivas covarianzas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se espera con el uso de la ecuación matricial, ¿no? Obtener estos coeficientes del índice de selección. Ese es lo que al final nosotros deseamos obtener. ¿Hasta acá pregunta? ¿La B es el primer ponderado de qué? La B es el coeficiente del índice de selección. Es el ponderado. No es un promedio, no es un porcentaje. Es el coeficiente del índice de selección. También le llaman coeficiente de regresión del índice de selección, porque ven que tiene el B, que es como un coeficiente de regresión. Recuerden que les dije, ¿no? La regresión la van a ver por todos lados. Acá también se usará este coeficiente. ¿Otra pregunta? Pregunta, chicos, las preguntas. Eso es lo que quieran. Acá viene la práctica de la siguiente semana. Veamos un pequeño ejemplito de cómo se obtiene esto de acá. Acá tenemos datos de 2 caracteres también, sería una matriz 2x2. Acá tengo en gallinas, tengo
el incremento del precio de huevo, su valor económico es $3 y el valor económico del peso corporal $1. Ya tengo valores económicos. Tengo la varianza del peso de huevo, cuando no me dicen nada es varianza fenotípica, que es 1.21. La varianza del peso corporal 0.16. Covarianza fenotípica, ya me la dan. Covarianza aditiva y tengo la heredabilidad del peso corporal y del peso de huevo. Tengo toda esa información. Para armar mi ecuación matricial, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, primero debo colocar acá las varianzas aditivas. ¿Cuáles son las varianzas aditivas en este ejercicio? ¿Las tengo o no las tengo? ¿Las veo o no las veo? ¿Hay el dato de varianza aditiva acá? Este es varianza fenotípica. No tengo acá la varianza aditiva, pero puedo hallarla de otra forma. ¿Cómo la podría hallar? ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Heredabilidad es igual a varianza aditiva sobre varianza fenotípica, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo varianza aditiva? Multiplico heredabilidad por varianza fenotípica. Entonces, ¿cómo calculo la varianza aditiva de peso de huevo? ¿Qué multiplico? 1.21 por 0.6. ¿Cómo calculo la varianza aditiva de peso corporal? 0.16 por 0.2. Entonces, multiplicando esos dos, ya tengo mis varianzas aditivas. Acá lo tenemos. Acá está al revés, por si acaso. Esta es la parte genética y la parte económica, coeficiente y la parte fenotípica. 0.726 en la varianza aditiva de peso de huevo, que sería este valor, 1.21 por 0.6. 0.032 en la varianza aditiva de peso corporal, 0.16 por 0.2, 0.032. Aquí va covarianza aditiva, ahí está, covarianza aditiva. Al costado, ¿se acuerdan que decía, no? Va su valor económico, acá está su valor económico, 3 y 1. Se iguala a mi incógnita que no conozco, y acá está la matriz fenotípica, varianza fenotípica de peso de huevo y peso corporal, ahí está, 1.21 y 0.16, y la covarianza fenotípica de los dos caracteres que es 0.066. Ahí termina la ecuación. ¿Qué tengo que faltar? Esto de acá pasa al otro lado a la menos 1. Recién ahí termina el armado de la ecuación matricial como estamos viendo acá. Recién ahí tienen ustedes sus dos puntazos, 3 puntos que quedó no de esta pregunta. En este caso, cuando recién pasa este de acá al otro lado a la menos 1, ya está la ecuación terminada. Profesor, pero la ecuación no está así, sí, no está así. Yo lo estoy explicando a propósito, como así. Para que se acuerden, anoten ahí, paso aquí a la menos 1 y recién ahí termino mi ecuación. Para calcular los coeficientes del índice de selección, que en este caso sale 1.815 y 0.876. Si tienen curiosidad de cómo pasé de esto a esto, en el Canvas hay un archivo donde está el procedimiento matemático de cómo multiplico cada uno de estos y obtengo estos valores. Para que tengan curiosidad, para que quieran saber cómo se calcula la matriz, ahí todo paso por paso, toda la matriz, cómo se calculó para obtener estos dos números. Entonces ya tengo los números, ya tengo ahí mi ecuación armada y ya obtuve los coeficientes del índice de selección. Ahora creo la fórmula de índice de selección para cada animalito. Ya tengo el B1, tengo el B2, entonces ahora el índice será 1.815 por peso de huevo más 0.876 por el peso corporal. Eso lo aplico a cada gallina. ¿Ya? En cada gallina multiplico este ponderado, este coeficiente, por lo que me da el peso de huevo de cada gallina y este ponderado por lo que me da el peso corporal de cada gallina. Al final me da un número. Cada gallina tiene su propio índice, un número final. ¿Quién será la mejor gallina?
la que tenga mayor valor de índice. Siempre el mejor será el que tenga mayor valor de índice. Siempre. Que tenga mayor valor, ese es el que yo voy a utilizar para seleccionarlo como el mejor reproductor. Ahora, acá también se puede hacer algo más. Muchas veces estos índices se pueden reescalar, se pueden hacer un poco más amigables. Yo tengo acá que el índice que me salió es 1.8115 por peso de huevo más 0.876 por peso corporal. Ese es mi índice que salió. Un creador de repente me va a decir, ¿sabe qué? O sea, que doctor, no me gusta ver decimal. Yo odio ver los 0 punto y tanto. No me gusta. Ah, ok, perfecto. Vamos a eliminarlo. Divido todo entre 0.876. Acá entre 0.876. Y acá también entre 0.876. Si yo hago eso en toda la ecuación, no cambia nada, se sigue manteniendo. Solo lo que si quieren lo pueden hacer acá también, pero como la idea del índice es que obtengamos un valor donde nos indique quién es mayor sobre quién, y lo explico sobre todo lo demás, se sigue manteniendo eso, no es necesario aplicarlo acá también. El índice no tiene interpretación, solamente puede ser el rango quién más, quién menos. Ahora, luego de hacer esto, ¿cuál es el valor de nuevo índice? ¿Cuánto es? 1.815 entre 0.876. ¿Cuánto es? Calculadoras. ¿Cuánto te sale? 2,07 por peso de huevo más. Están dividiendo de verdad. 1 por peso corporal que me da peso corporal. Ya está. Ya tengo un nuevo valor de índice. Ahora, este nuevo índice, que es igual que el de acá, solo que lo he rescalado, he cambiado la escala. Pero me dice algo más importante. Al hacer eso, yo me doy cuenta acá que el peso de huevo es 2.07 veces más importante que el peso corporal. Eso me está diciendo acá. 1 a 2 la relación. 2.07 veces más importante el peso de huevo que el peso corporal. En realidad puede haber así de lógica, ¿no? Porque yo gano más, tengo más ganancias por el peso de huevo, más que por el peso de huevo. Eso me está diciendo este nuevo rescalamiento del índice de selección. Lo único que eso acá es cambiar uno por otro. Si ustedes quieren hacer lo mismo acá, todo entre 1.815 y aquí también entre 1.815, la proporción se sigue manteniendo, 2 a 1 o 2.07 a 1, se sigue manteniendo, no va a cambiar. Ahora no está llevando a ver, ¿verdad? Se mantiene 2.07 a 1. Muy bien, entonces ya tenemos ahí cómo crear un índice de selección para cada animal. Cada uno tendrá ahí el estilo de índice y ahora tendré la opción de encontrar los mejores índices para estos índices. Ahora va a ser mucho más fácil encontrarlos y mejorar esos 3 caracteres que yo estaba buscando. ¿Hasta acá? El B nos lo da, porque usted en el anterior lo tendré, en el nuevo. Ya, hasta ahí lo planteamos. Y en el siguiente, el B. Este es el B. Este es el B. ¿Ya? Este es el B. Este es el B. Para cada carácter hay un valor de B. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Así es. Estos dos de acá es la resolución de todos los de acá. Tenemos toda la ecuación diferencial. Obtenemos el resultado que son estos coeficientes del índice de selección. Eso es para rescalar todo el índice. Como te decía, hay veces en la que el creador no le gusta ver 0 punto y algo, no le gusta ese valor como índice. O prefiere utilizar un índice que en uno de los caracteres sea una unidad y el resto cambie. Entonces, por esa razón es que se divide acá entre 0.876 para que quede uno acá. Pero si hago eso aquí, tengo que hacerlo acá también. En todos los caracteres menos el T de los índices. En el examen podemos emitir eso, tenemos que hacerlo. Si yo le pido reescálalo, le puedo pedir que lo rescale. Depende si le pido. Eso es algo que. ¿Ah? Rescalarlo, sí.
una rescala, una nueva escala del índice. ¿Sabe la proporción? ¿Cómo es eso? Que no sabe la proporción. Cambiar la proporción, exacto, cambiar la proporción de los pesos de los coeficientes del índice, exactamente eso. ¿Otra pregunta? Jefe, no entiendo, en el PPT donde están las matrices, ustedes no solo tenemos que plantear, o sea, ¿no? Armarla, sí. Ajá. Tienen que armarla nada menos. Pero ahí ya están los resultados del B1 y el B2. Entonces en el examen nos va a dar el B1 y el B2. Así es, así es. Yo no les pido que lo calcule la matriz, no. La operacionalización de eso no se les pide. Se les pide que sepan armar la ecuación y aplicar el coeficiente. Eso sí se les pide. ¿Bien? Sí, porque el cálculo matricial en el examen es muy largo, así que no tiene sentido hacer eso. No es muy importante para nosotros. Lo que yo quiero es que lo sepan armar. Exacto, luego tienen que interpretar eso acá. Eso acá. Eso es lo que tienen que interpretar. ¿Otra pregunta? Si me gusta que se pregunte, lo que mira. Si se equivocan, aquí tienen que equivocar. No en el examen, no en la vía profesional. Aquí donde se equivocan. Ok, entonces acá tenemos otros índices en bovino. Estos ya son índices ya que se han obtenido. Acá tengo por ejemplo 3 caracteres. Tengo el carácter de peso vivo, peso vivo limpio y tengo el carácter de diámetro de fibra. Cada uno tiene acá su propio valor de índice. Ahora, ¿por qué en diámetro de fibra acá el coeficiente del índice sale negativo? ¿Por qué? Exacto, la intención es reducir el diámetro de fibra, por eso salió negativo aquí. De la ecuación sale negativo, solito sale negativo. ¿Cómo sale negativo? Porque en el valor económico, ustedes le ponen ahí el valor económico negativo. ¿Se acuerdan que en slash le ponían el diámetro de fibra menos un valor? De ahí sale justamente cuál es el valor negativo. No pueden olvidarse de eso. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar? Yo quiero mantener peso vivo limpio y diámetro de fibra. Quiero mantener estos dos caracteres y reemplazar peso vivo por número de correos de estado de la madre y peso del carnet. Quiero cambiar por esos dos. Ok, entonces quito ese de acá, pongo esos dos acá y me aparecen sus nuevos coeficientes del índice de selección. Pero miren lo que pasa con peso medio limpio y con diámetro de fibra. Los coeficientes cambiaron también. Ahora, pregunta, ¿por qué cambiaron también esos coeficientes? Si solamente quité peso vivo y lo reemplacé por otros dos, ¿por qué los otros necesariamente también van a cambiar? ¿Ah? Se correlacionan. Por las correlaciones, porque estos de acá, estas covarianzas, también van a cambiar. Y como cambian las covarianzas, todo se recalcula el nuevo índice y aparece un nuevo coeficiente del índice por las correlaciones. Las correlaciones son diferentes y como las correlaciones cambian, en la fórmula coloco nuevas covarianzas para obtener esos nuevos coeficientes del índice de selección. Y así uno puede crear índices de selección de diferentes formas y de diferentes caracteres. Inclusive hay índices de selección con un solo carácter. ¿Cómo creen ustedes que será un índice de selección con un solo carácter? No están los dos, ahora está uno solo. Pero ¿cómo hago yo para crear índices de selección con un solo carácter? ¿Cómo lo podrán hacer? ¿Bien? Muy bien, entonces ya hemos hablado con esto lo que es selección multicarácter. Lo último que viene a ser los índices de selección. Consideraciones, recuerden que los índices de selección proveen una guía para maximizar la respuesta al objetivo de la operación genética. Eso es lo que hacen, ¿no? Justamente lo que yo quiero mejorar es de acá, lo va a obtener a partir de la parte genética, la parte económica. Maximiza ese resultado. Mucho cuidado con la estimación de valores económicos relativos. Recuerden que eso se hace a partir de ecuaciones derivadas e integrales de la ecuación de ganancia. Ahí se obtiene valor económico relativo. Estos son los integrales y salió. Cada vez que calculen el índice también tiene su confiabilidad o precisión. No lo he hecho acá ahorita porque no es parte del tema, no es operativo. Pero recuerden que también como el valor que tiene su precisión, el índice también tiene su precisión. El índice de selección debe ser aceptado y entendido por el empleador secretario, así como lo que hemos hecho, ¿no? Tiene que tener un poco mejor, lo hemos escalado. Eso tiene más entendimiento. Tomar en cuenta la dificultad técnica como una utilidad práctica. ¿Qué significa esto?
Y yo puedo hacer índice de selección con 10 caracteres si yo quiero, o con 20 caracteres. Pero recuerden que sería medir al animal con esos 20 caracteres. Y eso es algo muy difícil de hacer, o muy caro, o toma mucho tiempo. Entonces siempre hay que tomar en cuenta la cantidad de caracteres que vas a utilizar. Normalmente, estoy diciendo que no hay límite para la cantidad de caracteres. Yo recomiendo trabajar aquí hasta 6 caracteres. ¿Ya? En índices de selección, recomendarle trabajar hasta 6 caracteres. Más de eso, es un poco más complicado. Es muy tedioso ya. También la operatividad, ¿no? Es muy complicado. Importante comparar la precisión de diferentes índices, tengo diferentes opciones y utilizar índices opciones amigables, como lo que vemos acá, ¿no? Este índice de acá es más amigable que el de acá. Es un poco más sencillo de entender. Con eso ya tenemos las ventajas de los índices de selección. ¿Qué es su desventaja? Ventaja del índice de selección, un montón, ¿no? Puedo trabajar con poblaciones pequeñas, no influye mucho en las correlaciones si son favorables o desfavorables, y es rápido. Es la gran ventaja del índice de selección. ¿Cuál cree que sería una desventaja del índice de selección? ¿Cuál sería una desventaja? ¿En serio? ¿No tiene una desventaja, seguro? Que puede haber correlaciones no favorables. No, eso no es problema. Ya acabo de mencionar que pueden incluir correlaciones favorables y desfavorables. No hay ningún problema. Porque en la ecuación lo toma en cuenta. No, puedes trabajar con varios caracteres al mismo tiempo. Mira. Puedo meter más todavía. También con 1, con 10, con 20. ¿Ah? No hay problema con el tamaño de la población. Puedo trabajar con poblaciones pequeñas también. No hay ningún problema. Es que me refiero que al agarrar favorables y desfavorables, pues no le puedes convenir a la producción. Por ejemplo, ahí en el peso de... Es que si tú vas a decir, pero yo el problema es que no voy a tomar en cuenta caracteres desfavorables, entonces no lo colocas acá, simplemente quítalo. Solo te colocas acá lo que tú quieres mejorar, no te metas con caracteres que quieres mejorar. Una desventaja, bueno, en el examen le voy a pedir 3, pero yo me digo una desventaja. Una desventaja es que el índice de selección es sensible a los valores económicos. ¿Eso qué significa? Si ustedes calculan mal los valores económicos relativos, el índice te puede votar igual, te vota un número, pero no es el correcto para elegir a los mejores animales. Y al final vas a tener la elección de lo que tú crees que es lo mejor, pero en realidad no es tan bueno, o inclusive es lo peor. Ese es un inconveniente muy importante. El cálculo de valor económico relativo está muy importante aquí, por eso hay que saber calcular ese valor económico para obtener un buen coeficiente de índice de selección. ¿Qué pasaría si ustedes calculan el valor económico de diámetro de fibra y le sale positivo para diámetro de fibra? Uy, lo hiciste mal, mancaste. Te va a salir, pues, no elegir el mejor animal para lana fina, sino para lana gruesa, al revés. Entonces, tendrías mucho cuidado con ese cálculo de los valores económicos que son en la ecuación. Es sensible cuando cambias estos valores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta acá, entonces, tenemos lo que viene a ser selección multicarácter. Ahora vemos lo que les prometí, el cálculo de la heredabilidad de caracteres cualitativos. En este caso, vamos a trabajar con una enfermedad. Ustedes saben que el cálculo de una heredabilidad se basa en ¿qué? Varianza aditiva entre varianzas fenotípicas. Y para calcular esas varianzas, ya hemos visto nosotros que utilizamos variables continuas. Peso de producción de leche, peso de vellón, diámetro de fibra, velocidad de carrera, son caracteres cuantitativos. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la heredabilidad de una enfermedad? Porque una enfermedad la puedo solamente diagnosticar como que tiene o no tiene la enfermedad, positivo o negativo. No hay más, solamente tengo esa opción, ¿no? Es un carácter dicotómico. Entonces, puedo yo obtener heredabilidad de un carácter como enfermedad que es netamente cualitativo, que no tiene números. Entonces, para eso vamos a aplicar algo muy simpático que es un artificio estadístico, que es esta de acá. ¿Se acuerdan de esa curva? ¿Cómo se llama? Típico de una distribución normal. Lo que vamos a hacer acá es asumir que el carácter de enfermedad
tiene una distribución normal. Y para eso trabajamos acá con esta población. Supongamos que eso es una población de animales que tienen una enfermedad. Y yo sé que los animales que tienen la enfermedad representan el 5% de la población. Es como si fueran los seleccionados, ¿no? Pero en realidad son identificados con la enfermedad. Así lo podemos asumir. Estos de acá tienen un nivel de diagnóstico mínimo que diga que tienen la enfermedad. Y ellos tienen hijos. En la siguiente generación, la población en esta curva, el valor de diagnóstico positivo mínimo que indican acá, se encuentra aquí, y de aquí hasta acá tiene, fíjense, 20%. Eso significa que ese grupo de padres transmitió una enfermedad a los hijos. Se nota claramente que es un efecto pues, de transmisión de la enfermedad, lo cual significa que se ha incrementado. Muy bien, eso lo puedo saber a través de la gráfica. Es lo que podemos asumir en el caso de enfermedad. ¿Se acuerdan cómo se llama la diferencia entre esta media con esta media entre diferentes generaciones? ¿Cómo se llama eso? Progreso genético. Muy bien. Entonces, esta media de acá, menos esta media, recuerdan ustedes que al inicio del siglo, ¿no? En la primera semana, ¿no? Progreso genético le decíamos. Muy bien. Yo tengo acá el porcentaje de identificados con la enfermedad. Son padres seleccionados. Tengo acá este porcentaje. Yo tengo acá 5%. No tengo este valor, por si acaso, no tengo valores acá en el eje X, no tengo nada. Yo solo sé que acá el 5% y de ahí sus hijos fueron 20%. El progreso genético tenía una fórmula. ¿Se acuerdan que el progreso genético era heredabilidad por diferencial de selección, ¿no? Esa era la fórmula del progreso genético. Una de las fórmulas. Heredabilidad por diferencial de selección. ¿Y se acuerdan que intensidad de selección aquí era igual? Diferencial de selección entre intervalo de tiempo. desviación estándar. No. Ahí está. Esa es intensidad de selección. Muy bien, eso lo conocí de la semana pasada. Yo aquí no tengo intensidades diferenciales, desviación estándar, no tengo nada de eso. Recuerden, solamente tengo este dato de acá. Porcentaje es lo único que tengo. ¿Okay? Es un carácter dicotómico. Entonces aquí no tengo los siguientes estándares. Pero en el caso de caracteres dicotómicos como tiene o no tiene, positivo o negativo, enfermo o no enfermo, tenemos solamente una categoría, dos categorías divididas por una unidad, ¿no? O tiene o no tiene, hay una diferencia de una unidad. Positivo o negativo, hay una unidad también. Entonces, pues, debido a eso, es que en este caso en específico, para caracteres dicotómicos como enfermedades, este de acá, yo lo puedo asumir como 1. La distribución estándar es 1. Si este es 1, ¿cómo queda esto acá? Intensidad igual a intensidad de selección. Por lo tanto, el progreso genético será entonces heredabilidad por intensidad de selección. Yo lo tengo esto. Entonces, heredabilidad será igual, este I pasa al otro lado, ¿no es cierto? Progreso genético sobre intensidad de selección. Ahí tengo heredabilidad. Muy bien, ya he podido ahorrarme ese problema y cambié a esta nueva fórmula de progreso genético que está en función a la heredabilidad. Ahora, fíjense que yo tengo acá la diferencia de esta media es progreso genético, que es el famoso R. Acá está, R. De aquí hasta acá es el progreso genético o R. Que no lo tengo, no voy a tener ese valor. Pero yo sé que de aquí hasta acá, hasta este punto límite, es un valor de X1. Que no lo tengo. De aquí hasta este de acá es un valor de X2, que tampoco lo tengo. Entonces, ¿qué pasa si yo resto X1 menos X2? ¿Qué me queda? Miren, resto X1, todo eso que está acá, todo es X1. Réstale X2, ¿qué me queda? El R, ¿no? Que viene a ser el progreso genético. Entonces, la heredabilidad es igual a X1 menos X2 sobre intensidad de selección. Eso viene a ser heredabilidad. X1 menos X2 entre intensidad. Muy bien. Sigo con el mismo problema. No tengo X1,
No tengo X2 y no tengo intensidad. La intensidad sí que la puedo calcular, como dice ahí, ¿no? Diferencial de selección entre definición estándar fenotípica. Pero, ¿se acuerdan ustedes que yo podía calcular intensidad de selección de otra forma? ¿Cuál era esa forma? Esta es una. A través de la formulita, ¿no? Intensidad lo puedo calcular con esa formulita. ¿Había otra forma de calcular intensidad de selección? Acuérdense la semana pasada. ¿De qué otra forma puedo calcular intensidad de selección? ¿De qué otra forma? Había dos formas. Esta es una. La de la formulita. Diferencial de selección entre definición estándar. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra forma de calcular intensidad de selección en una población? Tienen que acordarse, no me muevo hasta que me digan. Tienen que acordarse cuál es esa otra opción de calcular intensidad de selección en una población sin necesidad de formulita. ¿Ah? ¿No? Ese es eso. Ese es eso ya. Esa es una. Y la otra. Inclusive les dije, cuidado con el signo, porque la intensidad puede ser positiva o negativa. Esta es la primera forma. Esta es la primera forma. Y la segunda, ¿cuál es la otra forma de calcular intensidad de selección en una población? Tienen que acordarse. Si no me muevo, no sigo hasta que me digan. Ah, son 30 acá, tienen que decirme. Es la primera. Esta es la primera. Esta es diferencial de selección. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra forma de calcular intensidad de selección en una población? Acabo de ver ahorita. ¿Dónde acabo de verla? La pasada. ¿Cuál es? Tienen que saber, tienen que acordarse. No puede ser así que no se puede ver. ¿Cuál es la otra cosa? ¿Ah? ¿Quién? ¿Ah? ¿Cuál es la otra? Esa es eso, ya lo puse ya. Esa es la primera, ya les dije, esa es la primera forma, la segunda forma. Ya lo vi, ya la vi, ahí la tienes. ¿Cuál es la otra forma? ¿Ah? Por la tabla, correcto. ¿Se acuerdan que había una tablita? Ah, esa tablita es la que nos permite calcular la intensidad de selección. ¿En base a qué? En base al porcentaje de seleccionados o el porcentaje de padres para crías. Entonces, solo los gallos. Entonces, en este caso, ¿cuál será el valor de intensidad de selección aquí abajo? Yo quiero hallar el de aquí abajo. ¿Cuál será? Entonces, me voy a mi tabla. Miren quiénes son los seleccionados como padres. 5%. Ojo, no son seleccionados por una enfermedad, son identificados, pero asumimos que son como los seleccionados. 5% son ellos, ¿ok? 5%. Para el 5%, ¿cuál es la intensidad? El 5% está por acá. Ahí está, 5%. Viene a ser la intensidad 2.0627. Ya, listo. Ya tengo acá entonces el acá que será 2.0627. Listo, ya lo tengo ya. No me hago más problema. Ya encontré el denominador a través de la tabla. Me falta el X1 y el X2. Para ese caso, ¿qué tengo que hacer? El X1 y el X2. Como yo sé que están acá, y es una tabla de distribución normal, ¿se acuerdan que había en estadística vieron ustedes la tabla Z estandarizada? ¿Se acuerdan? La tabla Z. Donde ustedes encontraban una probabilidad cuando cruzaban columna con fila. Cruzaban columna con fila y en medio estaba esa probabilidad. Buscaban el valor más cercano siempre, ¿no es cierto? Acá tenemos al revés. Ya tenemos la probabilidad. 5% y 20%. Ya tenemos esos valores. Entonces utilizo la tabla para buscar el 5% y el 20%. ¿Cuál tabla? Esta tabla. Esta es la tablita fácil de memorizar. ¿Cómo es lo que voy a hacer? Aquí adentro están
esos porcentajes que yo tengo que buscar. Y aquí, ¿se acuerdan, no? En columna está este valor que está en la columna, lo sumo con lo que está en la fila y obtengo el valor de X. Es lo que tengo que hacer. Pero fíjense un detalle, la tabla tiene el punto de referencia sombreado a la izquierda. Yo tengo el punto de referencia sombreado a la derecha. Entonces, ¿qué hago? Yo no puedo trabajar. Agarro el complemento. Si acá fue 5%, ¿acá cuánto será? 95%. Si acá es 20%, ¿acá cuánto será? 80%. Entonces, en mi tabla busco 0.95 y 0.8. Es lo que buscan en la tabla. Entonces, para 0.95, ¿dónde está 0.95? Acá está, ¿no? Entre 0.9495 y 0.9505. Acá en medio, justo en medio, está el 0.95. Entonces, como yo sé que está en medio, ya saben ustedes que utilizan el más cercano, pero como lo vi en medio, prefiero ser más preciso y acá de aquí un promedio. Miren cuáles son los valores en la fila, 0.04 y 0.25. Entre esos dos valores está el 0.95. ¿Cuánto es 0.04 más 0.05 entre 2? ¿Cuánto es? 0.045. Ese es el que voy a agarrar de acá. Ahora fíjense, en la columna, ¿qué valor tenemos acá? 1.6. 1.6 más 0.045, ¿cuánto es? 1.6 más 0.045 me da 1.645. 1.645. Listo. Ahí está. 1.645. Este de acá será entonces 1.645. Ya tengo el X1 ya. Para el X2 es como 80% con 0.8. Ok. ¿Dónde está 80% por acá? 7, 8. Acá está, entre esos dos. Entre 0.7995 y 0.8023. Entonces, en medio también como el promedio. Acá se acuerdan que era 0.045. Ok. Aquí, ¿dónde está el columna? Acá está, 0.8. 0.8 más 0.045 me da 0.845. 0.845. Entonces acá será 0.8. Listo. Ya tengo el X1, tengo el X2, tengo la intensidad, divido y obtengo la heredabilidad. 0.39 o 39%. Ya con eso obtengo ahora la heredabilidad de un carácter dicotómico, como en el caso de infrabilidad. Ya lo puedo ver. La tabla o el Excel. Con el Excel tú puedes buscar para ese valor de porcentaje en función de función Z de Fisher. Para los otros. En la actualidad, el Excel tiene eso. Ya nadie utiliza las tablas de forma. En el Excel, todo está con el Excel. No, en el Excel sí lo voy a tratar. En el Excel sí les voy a tratar. No tienen que memorizar. Ya. En el examen sí les voy a dar la tabla. No se preocupen por eso. Muy bien. Entonces ya saben ustedes cómo calcular la heredabilidad de una enfermedad. Ya eso es lo que entiendo. Acá en la tabla, acá buscas para 0.95 que está entre esos dos y para 0.8 y incluso los valores que obtenemos. Promedia con y sube con la suma y más la suma. Exacto. ¿Qué pasa si en el examen te sale 0.9984? Acá está, 0.9984. ¿Cuál es su X1? O mejor, ¿cuál es el X? Mejor dicho, 2.9 más 0.05, 2.95.
¿Qué pasa si el examen le calculan ustedes para 92.07%? Acá está. ¿Cuánto es el X para 92.07%? 1.41. Ese es el valor de X. Crucen nomás la información y obtienen el valor. Muy bien. Ahora, ya sabemos esto, ya sabemos calcular la selección multicarácter, ya sabemos calcular el valor de cría. La pregunta es, ¿para qué nos sirve todo eso del cálculo del progreso genético, el cálculo de los índices de selección? Nos sirve para muchas cosas en el caso de su carrera, como médicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esto de acá? ¿No es cierto? Le hemos visto una parte de esto la semana pasada. A ver, médicos, doctores, algo deben saber ya. Placa A, diagnóstico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene displasia cadera el paciente? No, yo soy el propietario. ¿Por qué no? Convénzame, ¿por qué no tiene displasia cadera? ¿No? Señor, el ángulo Norbert es mayor a 105 grados, no hay problema, eso está ok. ¿Cierto? Eso que tenemos en ese caso en la placa A. Placa B, diagnóstico, doctores, a ver, díganme. Miren la placa B. ¿Diagnóstico? Son doctores, se morir de hambre, ni hable con el propietario, nada le quieren decir al propietario, con miedo está. Seguro, doctores, van a ser doctores ustedes a futuro. No, compadre, no, malo. Diagnóstico, como médico, hábleme. Señor, ahí está. ¿Qué es la color Norbert? Displasia moderada de cadera. Tiene una displasia moderada, es un Norbert agudo, ¿no es cierto? Ven que está un poco salido. ¿Se nota? Ay, la casa. Severa displasia de cadera. Porque se cae. Está bien acá. Severa displasia de cadera, ¿no es cierto? Acá está. Miren el ángulo Norbert cómo está en la placa C. Casi cero, ¿no? Ni pierna tiene el pobre. Miren, todo completamente salido. En la placa D, ¿qué notan aquí en el acetábulo y en la cabeza del cuerpo? ¿Qué notan? Pues no se ve mucho, ¿no? Exacto, ven que está desgastado y acá translúcido. Se ve. Eso acá nos indica que ya ha habido erosión, está desgastado, se ve así en la foto. Esta erosión, este desgaste ya es dolor. Eso es lo que se usa en este caso, ese dolor que siente por el animal. Entonces, en el caso de displasia de cadera, displasia de codo, como se dan cuenta, hay mucha preocupación en la actualidad para corregir estos problemas de enfermedad. Tanto así que genéticamente se han hecho estudios sobre el score de cadera en perros labradores en Reino Unido. Y acá dice perfectamente que lo mejor es qué cosa, seleccionar por valor de cría para bajar displasia de cadera y displasia de codo. Acá también, este es otro artículo que habla del movimiento genético de score de cadera. ¿Y qué dice acá? Que la selección basada en valor de cría resultará en más rápido mejoramiento genético y solamente la selección por fenotipo. Por todos lados nos está diciendo que se tiene que calcular el valor de cría de un perrito para seleccionarlo y así reducir los casos de displasia de cadera. Entonces, el Genética Británico ha tomado esta iniciativa hace años que está servido y en base a esto que se ha creado esta página que usted puede analizar, puede darle clic acá y ver esta página. Aquí yo puedo buscar acá cualquier perrito registrado en el Genética Británico y calcular su valor de cría. Lo puedo hacer, inclusive lo voy a hacer ahorita. Yo puedo dar acá. Como clic, me bota a, creo que no me arroje un phishing. Ok, y acá coloco el nombre del perrito. A ver, un nombre de un perrito en inglés. ¿Ah? Scott. Scott, ¿cómo se escribe Scott? Creo que se escribe así. S-C-O-T. ¿Sí? Doble T, sí, sí. A ver, vamos a ver qué Scott encontramos. Scott. Hay 2.499 Scotts. Vamos a ver uno de ellos. A ver, Papillon, Walter, Skyter. Ahí está, labrador. Vamos a ver este labrador. Acton Scott. Macho. Nació en el 2001, ya por eso habrá muerto solamente. ¿Tendrá valor de cría? Ahí está su valor de cría. Miren su valor de cría para codo y cadera.
¿Cómo está en codo? ¿Me favorece o no me favorece? ¿Qué quieren? ¿Aumentar solo el codo? Displasia de codo. A ver, por la ustedes saben. Ustedes quieren salud, ¿no es cierto? Parece que no. Ok, los que quieren mejorar la salud del animalito, ¿qué quieren? ¿Bajar displasia de codo o aumentar displasia de codo? Bajar. No todos respondieron así. ¿Quieren bajar displasia de cadera o aumentar displasia de cadera? Algunos más tienen. Yo quiero entonces bajar ambos, ¿no es cierto? Yo quiero que ambos sean negativos. Yo quiero la zona verde. Ok. En este perrito, en codo, ¿qué opinan de su valor de cría? ¿Bien o mal? Casi en el promedio, pero es negativo, ¿no? O sea, está yendo por buen camino. En cadera, no me conviene, ¿no es cierto? En este caso, tengo un perrito que me va en las crías a aumentar de clase de cadera. Como ya conozco esto, que eran algunos, ¿sabes qué? No voy a utilizar a este perrito para sacar mi cría, porque obviamente me aumenta de clase de cadera. Ya sé si lo empadraré o no. Está la opción ahora, y está el conocimiento de si es que se podrá utilizar o no se podrá utilizar. Y así como este, podemos encontrar otras razas. No todas las razas van a tener, por ejemplo, Mastiff, Yorkshire. Adel, Scott, de Chené, de Adel Scott, de Chanel. Vamos a entender a dónde entrar, no creo que tenga, para no ser tan largo, no creo que tenga. Hembra, una perrita. No tiene valor de cría calculado, no tiene información. Las razas que son raras o son pocas, normalmente no van a tener información. Labrador hay un montón. A ver, otro labrador. Collie, a ver, Collie. Creo que Collie sí no encuentra nada. Ahí está. Al Collie tengo al menos cadera. ¿Qué opinan? Médicos, ¿lo uso o no lo uso? No lo uso. Yo también está positivo, está yendo para la parte roja. 44%. Una vez tuvimos así a una alumna, tuve una alumna que me preguntaba, pues estábamos en ese temita y se sentaba allá en la esquinita. Y me dijo, ingeniero, yo tengo un perrito que agarró el de Reino Unido, me costó miles de libras. Bueno, ya quiere comprar. De peli, todas sus cartillas, dorado, madre de mil, todo excelente y tal. Ah, ahora dame su nombre, su código. Desde el código. Buscamos su valor genético. Codo y cadera positivo, zona roja. El perrito. No, mi perro está bien, sí, el perro está bien ahorita, es jovencito, pero genéticamente sus crías van a salir con displasia de codo y displasia de cadera. Diagnóstico en ese caso, castrado. No, pues mi perrito, voy a sacarle cría, voy a vender. Ah, y es otra cosa. Solamente le digo lo que se debería de hacerle, de acuerdo a la parte de salud, pero como no le interesa la parte de salud, le interesa la parte económica, es su decisión, ya está la ética de cada uno. Yo no le puedo decir qué tiene que hacer para tal cosa, ya es decisión de cada uno si lo reproduzco o no lo reproduzco sabiendo que va a transmitir la ética. Entonces eso ya es decisión de cada uno. ¿Correcto? Entonces así ustedes pueden encontrar mucho de estos proyectos y poder ver si es que realmente le va a funcionar o no para todos. Este es otro, el Picas Stanfield Caro, un machito nació en el 74, es momia. Obviamente, ¿no? Pero fíjense acá, su valor de cría negativo para ambos lados. Está en la zona verde, o bueno, entre amarillo y verde. Favorece para la parte de crías y para esa forma evitar temas de cadera y de codo. ¿Ven? En Reino Unido ya lo están haciendo. Espero que ustedes se acuerden de mí algún día y cuando sean directores del Kennel Club peruano, voy a hacer lo que hace el Reino Unido, como mi profesor me dijo, y van a hacer eso. Para que podamos utilizar el nombre de cada perrito de ustedes. Pero de raza calor. No, mi perro de mercado. Tiene que ser un perro de raza que esté registrado en el Kennel Club ahorita. En el Kennel Club peruano. Esta asociación, esta empresa, esta organización, ¿de qué se encarga? Por la fotografía. Para personas invidentes, ¿cierto? Proporciona perros lazarillos. Y no es cualquier perrito lazarillo. Para un perro lazarillo se necesita una raza de porte mediano. La raza más utilizada, pastor alemán y los labradores. También he visto cosas de retrieve.
No puede ser un gran danés. ¿Por qué no puede ser un gran danés? ¿Qué tienen que hacer las personas con sus perritos? Tienen que ir en el metro, subir por las escaleras, hacer el trekking, pasear por el bosque, hacer deporte. No sé cómo hacer deporte. Porque está la foto ahí. Pero tienen que hacer todo eso. Todo eso tienen que hacer, ¿cierto? Imagínate ir con un gran danés en el metropolitano. 7 de la mañana. Paradero Javis. No, el de Condor del Estado. Me saca patada. Fuera con todo el perro. Imagínate. Imagínate que usar un chihuahua. Primero que el arnés no le hace, ¿no? Parece un llavero. Un chihuahua parece un llavero. Y como yo no veo, pobre chihuahua. Lo mato de empezar. Más vale que se cuenta temperamental, no para que tanto cosa. Debo utilizar razas medianas, como en el caso del labrador o pastor alemán. Y para eso también se tiene un peso y talla adecuado. En pastor alemán, acá tenemos, por ejemplo, entre 25 y 28, labrador entre 25 y 28 también, en peso y altura, acá están en ambas razas de entre 55 y 62 de altura. Altura de la cruz. Centímetros. ¿Qué es lo ideal en el caso de un buen perro lazarillo? Acá está. Este artículo me dice que un buen perro guía entre 18 y 32 kilos de peso y entre 53 y 64 centímetros de altura. Entonces, ¿cuál es la siguiente selección acá? Reducir peso y altura en pastor alemán y reducir peso pero aumentar altura en labrador. Ese es el objetivo de selección en este caso. En pastor alemán, bajar peso y talla. En labrador, bajar peso pero aumentar la talla. Entonces, si en el pastor alemán yo quiero bajar peso y talla, ¿cómo serán los coeficientes del índice de selección? ¿Positivos o negativos? Negativos para ambos, ¿cierto? Si en el labrador yo quiero bajar peso y aumentar talla, ¿cómo están sus signos? Pero antes directamente ya no son caracteres favorables y son inversos. No, en este caso no hay ningún problema. Estamos hablando del carácter si lo quiero subir o bajar, de acuerdo al coeficiente y objetivo. Acá no hay ningún problema. En el caso del labrador, si yo quiero bajar peso, será negativo, y si yo quiero aumentar altura, será positivo. Entonces, los coeficientes de este artículo son estos. Ahí está, para pastor alemán, negativo y negativo. Ahí están los dos, peso y talla, porque yo quiero bajar ambos. Para lo que viene a ser labrador, negativo acá, positivo acá. Es lo que se quiere hacer. Muy bien. Entonces, ahora que yo conozco estos coeficientes, aplico mi índice de selección, esos coeficientes, en todos los perros candidatos. Mido el peso, mido la altura, multiplico por coeficientes y obtengo el mejor perrito. El que tenga el más alto valor de índice, este será el mejor. Por ejemplo, acá tengo un perro pastor alemán, ya, yo quiero bajar a los negativos. Okay. Y debo buscar a uno de esos dos. Aquí es Saturno, tengo dos candidatos. Aquí es Saturno con estos pesos y estas tallas. A simple vista, en pastor alemán, ¿cuál de los dos será el mejor? A simple vista, sin hacer ningún cálculo. Recuerden que en pastor alemán yo quiero bajar peso y bajar talla. Saturno, ¿no? Que tiene menor peso y menor talla. Muy bien, al que sé que Saturno es un mejor animal. Si le aplico el índice de selección, ahí está. Ahí están los coeficientes, acá está el peso, más el coeficiente por la altura, y acá tengo sus coeficientes, el índice de cada animalito. Recuerden, el mejor siempre es el mayor valor. ¿Quién es mayor acá? Saturno. Menos 33 es mayor que menos 35. Cuando son negativos, mientras más cercano al cero es más alto. Menos 33 mayor que menos 35. Entonces Saturno será el animal que vamos a elegir. Ya tenemos por el índice de selección la elección del mejor animal. Ahora, en este caso, recuerden que es fácil, si lo vemos desde simple vista, al toque al ojo puede salir, ¿no? Lo que pasa es que yo te doy en la lista del examen, te doy 4 caracteres y 10 perros. Ya no lo puedes ver visualmente, ¿no? Ya se te complica más, porque no se puede ver uno de más talla, ya se hace más difícil. En esos casos, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente comenzar a calcular el índice para cada animalito y de ahí obtenemos el mejor animal. ¿Quién es el mejor? El que tenga mayor valor de índice.
ese va a ser el mejor para seleccionarlo como perno. Ese 0,62 y 0,17 es el Coeficiente del índice de selección. Esos de acá. 0,62 y 0,25. Esos son. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Pero al final el que tenga mayor. El que tenga mayor valor. Menos 33 es mayor que menos 35. Siempre con el negativo, el más cercano al 0 es mayor. ¿Correcto? ¿Otra pregunta? Ok, chicos, ahí están las conclusiones del tema y para no perder la costumbre, vamos a darle un rapidito. Una pregunta, después de esa clase de 4 a 6, ¿tienen clase de qué? Ah, no, los que no tienen. Hueco. Ah, Hueco. hueco de aquí hasta las 6. Ah, Ya repasar los conocimientos. yo no he hecho eso. No tanto. Solo preguntaba. ¿hay preguntas? ¿Hasta cuándo estás a retiro de cursos? Hasta el domingo,